Welcome to, welcome to, welcome. Bienvenido a una lección sobre las transformaciones de la función de raíz cuadrada básica. Comenzaremos revisando nuestra función básica f de x igual la raíz cuadrada de x. En azul tenemos el gráfico de la función de la raíz cuadrada, pero si queremos determinar las coordenadas de puntos reales en este gráfico, completaríamos una tabla de valores y para hacerlo, sería conveniente seleccionar x valores que eran cuadrados perfectos. Por ejemplo 0 cuadrado igual 0, 1 cuadrado igual 1, 2 cuadrado igual 4, 3 cuadrados igual 9, 4 cuadrados igual 16. Y ahora para determinar los valores correspondientes y realizaremos la sustitución en la función. Así cuando x es 0 y es igual a la raíz cuadrada de 0 o 0. Cuando x igual 1 igual raíz cuadrada de 1 que es 1. Cuando x es 4 y igual raíz cuadrada 4 o 2. Cuando x es 9 igual la raíz cuadrada de 9 o 3. Y cuando x es 16 igual raíz cuadrada 16 o 4. Así que es el punto. Aquí es el punto, aquí es el punto y aquí es el punto. Por supuesto, el punto está fuera de la pantalla. Ahora, vamos a ver varias transformaciones de la función de raíz cuadrada. Primero describa cómo g de x es igual a la raíz cuadrada negativa. Si de x es igual a la raíz cuadrada de x, transforma la función básica f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Para hacer esto buscaremos una animación. Mirando nuestra función aquí en rojo, aviso si a es igual a 1, b es igual a 1, c es igual a 0 y d es igual a 0. Tenemos la función de raíz cuadrada básica que vemos aquí. Para analizar g de x aquí cambiaremos a -1. Así la función de raíz cuadrada básica será azul y la función transformada estará en rojo. Aviso, al cambiar a -1. La función roja es ahora una reflexión a través del eje x, así que la función g de x es igual a la raíz cuadrada negativa x. Cambia el signo de las coordenadas, y de la función de los padres a negativo, produciendo una reflexión a través del eje x. Ahora, para ver cómo h de x es igual a la raíz cuadrada x, transforma la función de los padres. Cambiaremos b a -1. Aviso cuando b es igual a -1, ahora tenemos una reflexión a través del eje, y esta negativa delante de la x. Aquí cambia el signo de todas las coordenadas x de la función de los padres que produce una reflexión a través del eje. Y para resumir esto, si igual f de x tenemos una reflexión sobre el eje x que tenemos aquí en verde, donde g de x igual f de x, que es igual a la raíz cuadrada negativa x. Y si y es igual a f de x, esto refleja la función a través del eje y, que tenemos aquí en rojo. h of x es igual a f of x, que es igual a la raíz cuadrada de x. Así que el efecto está cambiando el signo de las coordenadas x de la función de los padres. Y aquí el efecto está cambiando el signo de las coordenadas y de la función de los padres. Ahora, consideremos g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2, y h de x es igual al cuadrado de x, 2. Aviso, en este caso estaremos cambiando el valor de la de a 2 y -2. Aviso, al cambiar de a 2 la función se cambia 2 unidades. Y para h de x igual la raíz cuadrada de x menos 2 cambiaremos de a -2. Aviso, cuando d igual -2 la función se desplaza 2 unidades. Para resumir esto, si tenemos igual f de x más d donde d es positivo, la función de padres será cambiada de unidades como vemos aquí en verde. G de x es igual a f de x2 sería igual a la raíz cuadrada de x más 2. Y entonces si tenemos y es igual a f de x, de otra vez, de si es positivo, tendríamos un cambio de la función da un de units, que en nuestro caso fue h de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 2, que es igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Siguiente consideraremos que g de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 2, aviso como el 2 está bajo la raíz cuadrada ahora, y h de x es igual al cuadrado de la cantidad x, 2. Otra vez, el -2 está bajo la raíz cuadrada. Para ver cómo esto afecta la función de los padres, aviso cómo ahora cambiaremos el valor de c mientras b es igual a 1. Así que cambiamos c a 2.
Aviso cómo ahora la función se desplaza a la izquierda. Así que cuando c es igual a 2 tenemos un cambio horizontal a la izquierda 2 unidades. Y para h de x cambiaremos c a menos 2. Aviso cómo ahora la función de padre se ha desplazado a la derecha. Así que de nuevo, vamos adelante y resuma esta transformación. Cuando y igual f de la cantidad x más c y c es positivo, esto cambiará la función de los padres izquierda de las unidades que teníamos aquí en verde. G de x igual f de la cantidad x más 2, que es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 2, y si y es igual f de la cantidad x, c otra vez, donde c es positivo, esto cambiará el gráfico a las unidades c, donde tenemos h de x igual f de la cantidad x, 2x Siemens igual al cuadrado de la cantidad x, 2. Ahora consideremos g de x es igual a 2 por la raíz cuadrada de x, y la h de x es igual a 1 2x la raíz cuadrada de x. Volver a nuestra animación, ahora cambiaremos a 2. Aviso como cuando a 2 hexalitros gráfico se estira verticalmente porque ahora cada coordinado de la función de los padres se multiplica por 2. Así que llamamos a esto un estiramiento vertical. Y ahora para h de x igual 1 2x la raíz cuadrada de x cambiaremos a 1 2 o 0.5. Esto se llama una compresión vertical. Aviso en este caso, cada coordinado de la función de los padres será multiplicado por 1 2 que se llama una compresión vertical. Tan otra vez. Para resumir, si tenemos y es igual a por f de x donde a es un esto estirará la gráfica de la función verticalmente por un factor de 1 que tenemos aquí en verde. Y si tenemos y es igual a por f de x donde a está entre 0, y 1 llamamos a esto una compresión vertical por un factor de a que tenemos aquí para h de x. Ahora, tenemos una transformación más para considerar. Ahora queremos considerar que g de x es igual a la raíz cuadrada de 2x, y h de x es igual a la raíz cuadrada de 1 2x o 0.5x. Aviso como ahora están las constantes por debajo de la raíz cuadrada. Volver a nuestra animación queremos cambiar el valor de b a 2 para g de x, y 0.5 para h de x. Así que cambiamos b a 2. Esto puede aparecer como un estiramiento vertical pero es realmente una compresión horizontal. Aviso como si mira los valores de la función x sería media la función de los padres produciría las mismas salidas que la función de los padres entonces llamamos a esto una compresión horizontal. Y es por un factor de medio hexalitro reciprocal de b ahora. Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos b a 1 2. Otra vez, esto puede aparecer como una compresión vertical pero aviso como ahora mirando nuestra función tomaría x valores que son 2 veces los x valores de la función de los padres para producir los mismos valores de la función. Así que llaman este estiramiento horizontal que de nuevo sería por un factor del reciprocal de 0.5 que sería por un factor de 2. Así que esta última transformación puede ser un poco truco, pero para resumir. Si tenemos y es igual a f de bx donde b1 tendremos una compresión horizontal por un factor de un b que hemos tenido aquí en verde. Y si tenemos y igual f de bx donde b está entre 0, y 1 tenemos un estiramiento horizontal por un factor de un b, que teníamos aquí en rojo. Espero que hayas encontrado este resumen útil. Hacemos una mirada más cercana a estas transformaciones en los próximos vídeos.